Estamos con Alberto Fernández Martínez, que nos hace el honor de recibirnos en sus oficinas, porque estamos haciendo una serie de cápsulas y hoy la primera para promover los valores de los empresarios regiomontanos, lo que han hecho que Monterrey, que Nuevo León sea distintivo a nivel nacional. Y en ese sentido queremos platicar contigo así de forma cercana y que nos platiques desde tu perspectiva y lo que has vivido, qué es lo que ha hecho que ahora en esta primera entrevista el equipo de Coparmex me recomendaron que habláramos con Alberto Fernández Martínez para que nos platicara respecto a tus valores. O sea, qué es lo que te distingue, qué es lo que hace que Alberto Fernández sea nuestro primer candidato y participante en este podcast. No, pues gracias por la entrevista. Creo que a mí Coparmex me marcó y creo que es importante recordar el contexto de cómo estaba la situación cuando éramos niños, que alguien, los niños de hoy en día no los entenderían, o incluso los que están ahorita trabajando. Cuando era niño en mi casa no tenían llave los carros, las bardas eran pequeñas. Nunca me tocó en toda mi juventud un acto de violencia que robaban la cartera a un amigo. Era como Suiza. Y justo cuando decidí aceptar entrar a Coparmex, pues fue el momento más negro de la historia o más oscuro de todos los temas que se habían ido corrompiendo desde el punto de vista de seguridad, culminando con el Casino Royal en el 2011, ¿no? En un jueves de agosto de 2011, donde ya nos dimos cuenta que el Estado estaba rebasado, donde una empresa se decide no pagar el piso a los narcotraficantes, a los Zetas en ese momento, y queman y mueren 52 personas. Fue un parteaguas para la ciudad. Y justo en ese momento fue cuando me buscaron para invitarme Alfonso Garza a entrar de presidente de Coparmex Nuevo León. Yo soy una persona muy distinta al perfil que por lo general venían de las empresas grandes, que pues, se salen un año y no pasa nada por 2 años porque tienen ahí una estructura muy grande. Yo soy emprendedor, entonces yo me salgo y tengo que al mismo tiempo ver cómo le hago para que funcione el negocio. Pero creo que el contexto es importante porque nos movieron el tapete. Para mí fue algo muy fuerte el cambio y como para todos vivimos un momento de luto como ciudadanos, de estar acostumbrados a nacer en una ciudad que era un orgullo, ser regio, la admiración por los empresarios mexicanos que venían del norte, regios, las grandes empresas que se crearon, la seguridad. Era realmente un verdadero orgullo de ser regiomontano. Y de repente llegamos a una ciudad insegura, con miedo, donde el Estado a nivel federal y estatal están completamente rebasados. Y justo yo sentía la obligación de hacer algo, de participar de alguna forma. Y en este caso entré a Coparmex en marzo del 2013, que fue cuando entré. Tenía yo 40 años, fue uno de los presidentes más jóvenes que ha habido en Coparmex Nuevo León. Pero yo sentí una obligación a hacer algo. Inicialmente pues no podía con mi negocio, pero entré. Y fue de estas cosas en la vida que entre más das, más recibes. Para mí fue, pues aprendí muchas cosas, entendí mucho de cómo funciona la ciudad y pude poner mi grano de arena. Y sin duda ese llamado que tú tuviste de la situación que vivíamos en Nuevo León en ese entonces, pues lo tuvieron muchos otros empresarios. Pero a ti en personal, o sea, tú como persona, ¿cuál es el valor o qué fue lo que te motivó? ¿Cuáles son tus antecedentes para que hayas dado ese paso adicional que la mayoría pues no damos muchas veces, sino que tú decidiste, sabes que yo voy a poner en un segundo plano mi negocio y voy a hacer este esfuerzo por la comunidad? O sea, hacia el interior de tu persona, ¿qué fue lo que te hizo el trigger para que decidieras, sabes que yo lo voy a hacer? Pues no crees que es un tema de grandeza o algo de sentirme... digo, más bien te explico, yo sentí una obligación. O sea, yo sentí que me han dado mucho en la educación, en la ciudad que nací, en el ambiente que había de respeto para los empresarios de Nuevo León.
y veía todo colapsado. Yo sentí una obligación de hacer algo, de acercarme, de participar. Creo que la esencia, y creo que la esencia también de la importancia de Coparmex es esta vinculación y esta responsabilidad ciudadana de participar. Es bien fácil quejarte, todo el mundo se queja del gobierno, de la corrupción, pero al final de cuentas somos cómplices si no participamos. Y por eso yo sentí una obligación y creo que la empresa pues se sale de las paredes de la empresa, ¿no? Realmente nosotros, muchos empresarios sienten que ellos están dando un privilegio a los ciudadanos que están trabajando en su empresa y le están dando empleo. Yo pienso un poco que es al revés, que gracias a los ciudadanos que participan, que están preparados buscando mejorar la empresa tiene posibilidades de desarrollarse y de crecer. Entonces yo creo que hay una obligación de los empresarios de participar en temas de la ciudad y fomentar a que esos beneficios que están teniendo ahora los puedan regresar a las futuras generaciones. Qué interesante. Ahora que comentas respecto a Coparmex y con el antecedente de que tu padre también fue presidente de Coparmex, ¿pudieras profundizar un poquito en cómo esos valores en tu familia y el ejemplo que viste de tu papá seguramente también te motivó a tomar esa responsabilidad y esa misma acción que tuvo tu padre, que tú la estás teniendo hacia con tus hijos y en general nosotros pues debemos de hacer o de promover que esa cultura del empresario que distinguió a Monterrey y a Nuevo León pues siga trascendiendo las siguientes generaciones? ¿Tú cómo sentiste ese ejemplo de tu padre hacia ti y tú pues cómo lo viviste y cómo lo vives hacia adelante con la siguiente generación? Pues mira, yo creo que es algo que se contagia, no se enseña con palabras. Lo que estás haciendo tú, seguro tuviste gente que te inspiró a estar metido, dedicándole mucho tiempo, como te estamos bromeando, que te dicen que un par de horas y por semana te quedan un par de horas para el negocio, ¿no? Pero realmente, en mi caso, pues sí, mi papá estuvo trabajando o estuvo dedicando mucho tiempo, fue presidente de Coparmex de Nuevo León, de CAINTRA, Coparmex Nacional. Entonces yo lo veía como algo normal, ¿no? El tener que regresar a la ciudad, algo que te dio. Entonces, pues sí son de esas cosas que sientes que las tienes que hacer, yo creo que en el mundo, en la vida tenemos derechos y obligaciones y estamos acostumbrados a nada más pedir los derechos, ¿no? A exigir que haya seguridad en la ciudad, que las cosas funcionen, que no haya tráfico, que los gobernantes sean corruptos. Pero a final de cuentas también tenemos una gran obligación para que eso suceda. Yo creo que o es uno de los problemas más grandes que tenemos, esa desconexión que hay de los ciudadanos entre sentirse o darse cuenta que son parte importante para que funcione una ciudad. La ciudad no funciona con los gobernantes. Los gobernantes solos no pueden hacer nada, ni los empresarios solos. Es un tema que se tiene que trabajar de forma conjunta, ¿no? Sí, pues la responsabilidad es de todos y lo que yo me llevo a lo que comentas es que el ejemplo arrastra. Y precisamente por eso estamos tratando de generar estos podcasts y estos ejemplos hacia la comunidad para que ojalá que logremos que siga habiendo este emprendimiento y este liderazgo positivo con valores para que Monterrey y México siga progresando. Y ahora que hablamos de Coparmex, como presidente de Coparmex, ¿pudieras platicarnos algunas anécdotas, algunas vivencias? ¿Cuáles fueron seguramente el tema de la seguridad, pero cuáles fueron las coyunturas que viviste y alguna lección aprendida durante tu periodo como presidente? Pues hubo muchas, realmente, así que te platico dos. Una relacionada con este contrapeso que creo que tiene que ser Coparmex, y otra que culminó en el arranque de Hagámoslo Bien como movimiento de cultura de la legalidad. El primero, muchas veces Coparmex es una de las pocas instituciones que puede ser un contrapeso, un fuerte contrapeso para el abuso de poder. Hoy en día se vuelve muy importante a nivel federal. Cuando me tocó a mí, pues venía de una época, ya te había comentado, muy difícil, muy oscuro del tema de seguridad, pero también veníamos de un sexenio de opacidad, un sexenio que terminó en 2015, donde había un descontrol de las finanzas públicas.
el gobierno empezó con la deuda reconocida, o sea, la que el gobierno que tiene el gobierno federal del estado de Nuevo León, eran 8,000 millones de pesos y terminó en 34,000 millones de pesos. Y si le sumabas todos estos organismos de cupón cero, las APPs de agua y drenaje, todas esas instituciones que el gobierno empezó con un tema de ingeniería financiera un sexenio antes y culminó en este sexenio, pues debíamos 83,000 millones de pesos, de 8 a 83,000 millones de pesos. ¿Qué sexenio fue? El sexenio de Rodrigo Medina, empezaba creo en el 2019, 18. Porque tú estuviste de 2013 al 2015, ¿no? Sí. Como presidente. A mí me tocó también cuando entró el Bronco, que fue algo importante también, que también participamos mucho en la parte de impulsar a que la gente saliera a votar. Pero en esta primera instancia era muy difícil porque pues tienes que públicamente, y no era un tema de Rodrigo Medina, ni siquiera solamente el gobierno federal, era un tema de nosotros como ciudadanos que somos cómplices de que dejamos que estas cosas sucedan. Realmente estas cosas suceden porque no nos involucramos. Por eso creo que es tan importante que todos desde nuestra trinchera tengamos que estar organizados, participando en la sociedad civil de cualquier forma. En el caso de Coparmex, pues es una institución, no era Alberto Fernández hablando con Rodrigo Medina, era la institución de Coparmex presionando no nada más al gobierno estatal, sino al Congreso, a los medios de comunicación, a las empresas, a que todos juntos digamos, oye, ya basta. Ahorita seguimos hoy cargando el peso de lo que pasó ahí. En Nuevo León somos el estado más endeudado per cápita del país. Es algo que desgraciadamente pues, está el gobierno muy endeudado, ahorita está peor, y no puedes hacer puentes, invertirle en temas importantes para la ciudad de seguridad porque nos dejaron endeudados por muchas generaciones. Entonces eso fue un tema importante, y lo más importante es entender la importancia de Coparmex. Es de las pocas instituciones a nivel estatal que tienen a nivel federal una fuerza y trabajas de forma conjunta. Y eso se vuelve bien importante porque puedes realmente ser un contrapeso real que se necesita mucho en la sociedad. Esa es una historia. Otra, el tema de hagámoslo bien, que fue algo importante porque se vuelve la culminación de todo esto, de estos problemas que tenemos de seguridad. Ahora me toca a mí ser el presidente de Coparmex Nuevo León, y las circunstancias que platicas no son tan diferentes a las que estamos viviendo actualmente. Justamente vivimos en un entorno donde el gobierno actual pues está tratando de obtener la mayor cantidad de recursos a través de deuda o por el mecanismo que pudiera, incluyendo el intento que tuvieron para incrementar el impuesto de nómina, que logramos detener. ¿Qué recomendación o qué consejos me darías a mí ahora como presidente, que pues ya llevo un año, pero finalmente tú con la experiencia tanto de tu padre y luego con la que tú viviste y lo que has seguido viviendo a través de Hagámoslo Bien, qué me recomendarías a mí como presidente actual con las experiencias que ya tuviste? Mira, lo que estás haciendo ahorita es muy importante, que es buscando formas de atraer a más ciudadanos a que participen, a ver la importancia de Coparmex, a que se sumen, a que participen. La participación ciudadana creo que es crucial. Y otra también, lo que has estado haciendo realmente ha sido un contrapeso de no tener miedo de salir a decir lo que pensamos. Realmente, si te pones en cualquier carne asada, estás con tus amigos y te dicen todo lo malo que piensan y luego no hacen nada. No se vale ya nada más decir. Y creo que Coparmex pues tienes una posibilidad de poder transformar y poder ser una opinión que haga la diferencia, que haga cambios, que permita ser un verdadero contrapeso, no dejar que las cosas se salgan de control. En momentos, te digo, cuando estaba yo, creo que tiene razón que ahorita tiene algunas similitudes importantes. Pues se vuelve muy importante porque no hay otros contrapesos, ¿no? Las otras cámaras, por ejemplo, por más asambleas más grandes que hagan, por más eventos que tengan,
se mantienen muy calladas y muy buscando proteger a su gremio. Y yo creo que Coparmex es mucho más que eso, es mucho más grande que una protección de un gremio, es una protección de la ciudad, de poder ayudar a que no solamente las empresas florezcan, pero que florezcan a través de la transformación de la ciudad y todos los ciudadanos. Y en ese sentido, ¿tú crees que Coparmex sí ha hecho diferencia? O sea, realmente en la historia de lo que tú has vivido, sí hemos logrado mover el indicador y sin Coparmex hubiera sido otro Nuevo León. Yo creo que si en Coparmex hubiera sido otro México, sin duda. Coparmex nace como un sindicato patronal para hacer un contrapeso en un mundo donde en México se estaba perdiendo el derecho pues, estamos perdiendo, estamos volviendo con ideas socialistas de izquierda. México hubiera sido otro. Realmente fue una institución muy importante desde su fundación. Y a través del tiempo se vuelve también algo que ayuda a transformar la ciudad. Te platico el caso nuestro de Hagámoslo Bien, que fue un movimiento, fue fundado realmente José Antonio Fernández de FEMSA, que no le gusta que hablen mucho de él, pero es una persona que admiro mucho. Y dentro de FEMSA se inició esta idea inspirados en un maestro de Harvard que hablaba sobre el capital social. Y te fijas, está todo relacionado. El capital social es la capacidad de la sociedad de poder darse cuenta de la fuerza que tienen unidos para poder transformar la ciudad. Iniciaron con ideas por ejemplo, se pusieron a ver cómo en Italia habían en Sicilia logrado abatir la mafia. Y no fue un tema del gobierno, ni tampoco de un héroe, era un tema de la colaboración ciudadana, de participación ciudadana para hacer esto, ¿no? Entonces empieza la idea y el movimiento a como arrancar en FEMSA, y yo simplemente fui una ayuda para poderlo hacerlo institucional, estando yo a mitad. O sea, yo entré en 2013, en 2014 lanzamos formalmente Hagámoslo Bien, y fue una institución, y sigue siendo una institución. Ahorita ya cumplimos 14 años de que se fundó, donde Coparmex fue muy importante. Yo le lancé y estuve 5 años, y después a mí en Coparmex me relevó César Montemayor, que después entró a relevarme en Hagámoslo Bien. Entonces, eso es una forma de explicar el éxito de la importancia de Coparmex para generar instituciones. En ese caso, el lanzamiento, Hagámoslo Bien, fuimos 266 instituciones juntas a hablar sobre este tema que es cultural. O sea, los problemas que ahorita nos quejamos mucho de seguridad, de narcotráfico, son un síntoma, no son el problema raíz. El problema raíz es la cultura. Es una cultura donde piensas que está bien darle 10,000 pesos a un policía o 1,000 pesos a un policía de tránsito, y no te das cuenta que psicológicamente para ese policía que aceptó 1,000 pesos, pues ya aceptar $10,000 de un narco, pues no hay mucha diferencia, y tú estás siendo cómplice y parte del problema. Entonces nos juntamos, fue muy bonito el lanzamiento, fue allá en el Horno 3, y hablamos, yo fui nada más pues, el que arranqué el movimiento de forma institucional, pero en ese entonces habló el arzobispo hablando de la iglesia, de la importancia, y se paró a hablar el presidente de la UNI, el presidente de la UDEM, el presidente de Rayados, el presidente de Tigres, el presidente de Marco. Estábamos unidos como ciudad. Realmente se vuelve muy poderoso, porque cuando te das cuenta de la capacidad que tienes de trabajar juntos, pues te inspira a participar, porque te das cuenta que puedes hacer cambios de largo plazo. Este tema, Hagámoslo Bien, es un tema de 20, 40 años. O sea, un cambio cultural no es de un día para otro, pero es muy importante
entender cómo los problemas que estamos viviendo nosotros somos cómplices, partes por participar, desde el niño, desde las costumbres que hay en los colegios que los niños estén copiando, desde las costumbres de dar permiso para el moche de construcción. Son cosas que también yo heredé de mi familia. Mi abuelo, Alberto Fernández Ruilova, que fue ahí de los fundadores del PAN y empresario toda su vida, nunca dio una mordida en su vida. Y todos sus amigos daban, o muchos de sus era la costumbre, ¿no? Y era se ganó una especie de admiración cuando llegaba el gobierno federal para un tema, porque sabían que no daba mordida y salían los permisos. Tardaban mucho más. A mí me tardó también muchas cosas que me han costado mucho más tiempo, pero el tema es de que es un tema que somos parte del problema y parte de la solución. Y ahí es donde se vuelve importante Coparmex, ahí se vuelve importante Hagámoslo Bien, que es un tema o un esfuerzo ciudadano de darnos cuenta de este capital social que tenemos para transformar a una ciudad. Ahora en mi función como presidente de Coparmex y entendiendo la responsabilidad que tenemos para transmitir estos valores de liderazgo, de repente siento lo difícil que es incentivar a que los empresarios pues tomen ciertas acciones hacia favor de la sociedad. Es decir, la naturaleza a lo mejor es preocuparte por tu negocio, sobre todo los negocios, las pymes, etcétera, que están en el día a día, están luchando porque la empresa sobreviva. Y cuando hay algo adicional que se solicita o que se promueve, como ahora que traemos por un aire más limpio, que estamos involucrando a las empresas, a nuestros socios para que participen, siento que hay cierto, inclusive en mi empresa, cuando hacemos campañas en la fundación para tratar de promover cualquier campaña, pues se apuntan el 2 o 3% del personal. En este sentido, ¿cómo o cuáles son las estrategias que han usado en Hagámoslo Bien para tratar de incentivar que sí los esfuerzos se traduzcan en acciones concretas también de los demás, o de la población o de los socios? Pues mira, es simplemente el hecho de convencer como institución que participen se vuelve fuente de inspiración. Cuando arrancamos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que Rayados, que fue y sigue siendo participando y apoyando Hagámoslo Bien, pero cuando entraron había mucha resistencia, que los jugadores decían, oye, pero pues es que pues si estamos hablando de temas de cultura y legalidad y pues yo no voy a poder, pues no vas a poder. Sí vas a tener una obligación, sí te van a criticar más los medios. Entonces se vuelve esta fricción que hablas entre la gente que está dentro de una institución o de una empresa, pero cuando como institución decides entrarle, pues inspiras y haces que todo alrededor cambie, ¿no? Y luego cuando tienes una institución, en este caso, jugadores de Rayados, con el logotipo, Hagámoslo Bien, participando en temas, pues inspiras a una cantidad de niños y ciudadanos que ven que hay un interés por realmente transformar, por hacer las cosas diferentes, por darnos cuenta de la capacidad de transformar cuando estamos juntos. Hoy te hablabas de las pymes, están batallados, pues yo siempre he estado batallando, siempre he estado con mis emprendimientos. Pero al mismo tiempo, pues no más pymes que empresas grandes, son bien poquitas empresas grandes. Además, ha cambiado mucho en Nuevo León. Cuando eran las empresas grandes, pues eran los grandes señores fundadores que arrancaron, eran empresarios. Y ahorita pues eso ha migrado a familias de tercera, cuarta generación que están administrando estos negocios y no tienen ni siquiera la posibilidad también de poder a lo mejor decidir como decidía los dones. Los dueños, ¿no? Sí. Pero además también, y creo que es lo más importante, había antes un verdadero sentido ciudadano de obligación a dejarle la ciudad, que eso es lo que se ha ido perdiendo. O sea, ahorita te pones a ver, para las generaciones que vienen, pues es uno de los temas importantes que no se involucran en nada y duran ahí, quieren todo instantáneo. Y realmente, pues la ciudad no necesita que nos involucremos. Entonces, para yo entender un poquito más, y Hagámoslo Bien, y cómo también como Coparmex podemos contribuir a lo que están haciendo hoy por hoy, Hagámoslo Bien, algunas iniciativas específicas. Por ejemplo, ahora que estaba preparándome para la entrevista, vi en Instagram y hay una página de Hagámoslo Bien y hay iniciativas
como que involucran a las empresas, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. es un tema de promoción de valores a través de diferentes, de las empresas que participan, de las universidades, o hay acciones más específicas, Hay muchas acciones específicas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama bien al volante. Y es cómo hacer fila cuando no te tienes que dar vuelta a la derecha y no te quieres meter. Eso, cuando todos hacen eso, pues nadie pasa. Cuando todos hacen fila, como los países nórdicos, todo fluye más rápido. Tú llegas más rápido a tu casa si haces fila. Por eso el eslogan de hagámoslo bien es hagámoslo bien para que te vaya bien. Si como sociedad hacemos las cosas bien, pues a ti te va bien. Ahí hagámoslo bien en la escuela. Entonces participamos para que los niños, pues el niño que se copia ahorita es el gobernante que va a ser corrupto o que va a terminar el crimen organizado. El niño que ahorita es honesto, pues es el que nos va a estar cuidando, es el juez que va a estar luchando por nuestros derechos. Hay muchas iniciativas también en las empresas. Las empresas, pues muchas se van de la vista gorda a decir es que esos gobernantes son corruptos. Pues no, para que haya un gobernante corrupto tiene que haber un empresario corrupto. Entonces, es bien importante cómo darnos cuenta de esto y por eso, hagámoslo bien, es un cambio cultural para poder entender que nosotros somos parte del problema y parte de la solución. En fin, en Coparmex hay muchas iniciativas también que ayudan a que las empresas estén operando como están, que muchas veces, como dice el dicho, pues no aprecias lo que tienes hasta que lo dejas de tener, ¿no? Si operas en un país, en otro estado, es mucho más difícil que Nuevo León y muchas de las cosas que pasan son por las empresas organizadas. En nuestro caso, otro ejemplo que te digo fue Fuerza Civil. Pues el Estado estaba completamente colapsado, la policía estaba completamente corrupta y no fue Coparmex directamente. Coparmex participó con un grupo de empresas, de todas las empresas más grandes de la ciudad, en hacer esta nueva policía, empezar desde cero, con estándares internacionales, con estándares, Standard Operating Procedures, como dicen los gringos, con SOPs, de cómo debe entrar, cómo debe de ser el reclutamiento para la policía, cómo deben estar equipados, cómo se pueden trabajar para que no se coluyan. Y nació Fuerza Civil. Fue una participación ciudadana. Coparmex estuvo involucrado y en el momento se lanzó. En el otro ejemplo que te digo es para el voto. Hay empresas, los Gazarrera también son muy callados, pero hacen muchas cosas. En este caso, para empujar a que la gente vote, tenían muchas iniciativas y en Coparmex agarramos también el tema de salir a votar, que muchas veces y otros organismos le sacan la vuelta a cualquier cosa que tenga que ver con política. Pues es política. Política es participar en lo que está pasando para nosotros, para el beneficio nuestro y las empresas. Salimos a fuertemente ayudar, a inspirar a que la gente salga a votar, porque que salga quien salga, pero que la gente vote. Salió el primer gobernante independiente en la historia de México, que fue el Bronco. Puede tener muchos defectos, muchas cosas buenas o malas, pero fue el primer gobernador en la historia y salió aquí en Nuevo León porque decidimos como ciudadanos que podíamos decidir algo diferente y entró el gobernador. Entonces, pues sí, Coparmex se vuelve una especie de coyuntura donde se juntan muchas cosas para poder organizar temas de las empresas y la ciudad. Ahorita que comentabas respecto a lo que ha hecho Coparmex en la historia y en la época que te tocó a ti, y de que sí movemos el indicador y sí hace una diferencia, pues haciendo remembranza de lo que ha sucedido acá en mi periodo, pues tuvimos la solicitud del gobierno del Estado para incrementar el impuesto sobre nómina, para seguir haciendo obras que nosotros, desde nuestro punto de vista, y otros gastos que no son necesarios en este momento, y sería un impacto para el empleo formal de Nuevo León, puesto que eso pues, encarecería el tener a las personas sobre la nómina. Pues logramos, el Coparmex junto con las demás organizaciones empresariales, que no se incluyera este impuesto y que se quitara del presupuesto para este año. Entonces sí hicimos una diferencia, eran 6,000 millones de pesos cada año por toda la eternidad, puesto que ese impuesto no era para este año ni para el otro, sino era un impuesto ya definitivo. También logramos
y estamos trabajando en eso, que el tema de las extorsiones, el tema de la corrupción, donde están coludidos sin duda funcionarios, pero también empresarios, pues ser vocales en tratar de reducirlo al máximo, puesto que debemos de pensar que debe ser cero tolerancia. Entonces hemos sido muy vocales, se han sumado con nosotros otras organizaciones empresariales, y no solamente a través de los medios, sino estamos haciendo un esfuerzo para negociar o hablar directamente con las autoridades donde tienen mayor índice de extorsión, para que se reduzca como primera instancia y en caso necesario pues seguir avanzando en otras instancias para tratar de contribuir a esta cultura de la legalidad. Y otra forma que también ha contribuido Coparmex, al igual que como lo hicieron en tu época con este programa de Hagámoslo Bien, es también incubando y promoviendo a Empresa Contigo, que es un esfuerzo muy digno donde los empresarios buscamos el bien no solamente de la empresa, sino el bien de nuestros colaboradores. Una forma de como le llamamos, un desarrollo inclusivo. Entonces estamos muy orgullosos de lo que sí se hace en Coparmex, y sin duda Coparmex también es el legado de un empresario regiomontano, don Luis Quesada, que hace 96 años ya fue el que pues fundó Coparmex a nivel nacional, y luego el día siguiente la fundó en Nuevo León como primer centro empresarial. Tú, como parte de esta historia, estas grandes familias que han hecho y quisieron que Monterrey sea lo que es hoy, ¿pudieras platicarnos un poquito de algunas anécdotas o historias de esa otra generación donde eran los fundadores de esas grandes empresas que distinguen a Monterrey y eran pues prácticamente los dueños, diferente a lo que comentas ahora, que son las siguientes generaciones, que en muchos casos son administradores o son empresas públicas y donde tienen pues diferentes formas de actuar hacia el exterior porque tienen una responsabilidad con más accionistas? Si nos puedes dar algunas anécdotas de esa generación pues mira, de empresarios. Yo creo que pues son fuente de inspiración a mucho lo que pasa hoy, ¿no? Mi bisabuelo y su hermano, pues antes que existiera Infonavit, les daban un instituto que les daba, o una estructura que les daba casas a sus colaboradores. Fundaron una clínica antes del IMSS, que ahorita sigue como fue antes, ahorita todavía la pueden usar. Y fue un tema para cómo ayudar a los empleados a que tengan mejor salud, ¿no? Todo eso pues son cosas que te inspiran y que debemos de buscar cómo se puede hacer hoy en día, ¿no? Yo en mi pequeña trinchera, te digo, ahorita me dedico de lleno un poquito a algo relacionado con Empresa Contigo. Son dos emprendimientos. Uno se llama Sherpa, que son expedientes electrónicos médicos para que las empresas puedan cumplir con la NOM 024, que casi ninguna cumple hoy en día. Para toda la información médica y puedas mejorar la salud de tus empleados. Al tener los datos, muchas empresas dicen que su gente es lo más importante, pero pues si no sabes de hipertensión, diabetes y obesidad, que son los 3 problemas que nos afectan más, si no los puedes medir y no puedes tener iniciativas que puedas estar viendo, como, pues no vas a... No son mentiras que realmente te importa tanto su salud. Entonces, es una forma para organizar la data médica y cumplir con los 24. Y mi mente, que eso estoy de lleno metido, es una empresa que se dedica a ayudar a las empresas a cuidar la salud mental de sus empleados. Muy enfocados en temas de productividad, porque a las empresas ahorita les cuesta estamos viviendo una crisis de salud mental. Hay mucho ansiedad, estrés, burnout. Somos el peor país del mundo, México. El 75% de los colaboradores mexicanos tienen desgaste laboral. Y eso las empresas no están acostumbradas, pero les cuesta mucho dinero. Se puede medir. Hay una cosa que se llama el presentismo, que tú puedes medir. El presentismo es cuando estás presente en la empresa, pero físicamente, pero mentalmente ausente. Y puedes medir cuántas horas hombre estás perdiendo como empresa. Y es como, aproximadamente es como 1.3 millones de dólares por cada 1,000 empleados. Pero te platico todo esto porque yo creo en estos temas y realmente pues pudiera estar haciendo más dinero en otros temas, en otros negocios, y estoy dedicado a esto que parece casi un ONG. A veces me dicen las empresas, tenemos muchos clientes grandotes, o sea, todas las empresas grandotes son las que empiezan, que tenemos de clientes, porque ya se dieron cuenta que además de que ayudas en estos temas de fondo, y digo la palabra de fondo porque todos tienen ahí los PAEs y las cosas que tienes para cumplir mínimo con la NOM 035, pero eso realmente no es cuidar al empleado, eso es cuidar tu empresa para que tengas un cheque que sí estás cumpliendo.
El tema que hacemos nosotros es más profundo de cuidar la salud mental de los colaboradores. Pueden tomar terapia, tenemos diagnóstico, tenemos muchas cosas que hacemos y medimos cómo la salud mental de forma clínica mejora en los colaboradores, en los que toman terapia, y cómo eres más productivo como empresa. Entonces, pues eso está conectado, porque yo me dedico de lleno a 2 negocios para cuidar la salud física y mental de las empresas o de los colaboradores de las empresas, porque creo que es algo muy importante y creo que es lo más importante. Ahorita que hablas de empresa contigo, pues temas de nutrición, hacer ejercicio, todos estos temas, pues ya todos tenemos de alguna forma entendimiento y cuidado. El tema de salud mental, estamos 20 años atrás de Estados Unidos, de Europa, donde deberíamos de estar. Es un tema muy importante porque es el tema más descuidado por las empresas en México y es el tema que te puede ayudar a ser más productivo. Tenemos empresas ahorita que nos están contratando para poder producir más con menos. O sea, es un tema, ya no es un tema de una prestación que le toca al área de recursos humanos, a la división o al área de prestaciones para ver con qué pueden hacer con su presupuesto, magias que quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Acá es un tema de negocio. De productividad. De productividad. Te puedo medir cómo te está costando más dinero no tener un esfuerzo de salud mental para tu gente que teniéndola. Y es un poquito, pues, una expresión moderna de esto que pasó hace, pues, ya casi, que son 80, 100 años, donde se fundaron las instituciones para el cuidado de los empleados. Si tú cuidas a tu gente va a cuidar a tu empresa. Claro. Fíjate, yo soy un apasionado en lo personal de este tema y, de hecho, yo acepté participar más activamente en Coparmex a partir de que escuché una plática y un discurso de Pepe Medina Mora en el que hablaba de empresa contigo, el desarrollo inclusivo. Yo dije, pues esto es lo que tenemos que hacer. Yo en mi empresa ya lo he hecho y de muchas formas tratar de promover que, pues, la única forma en que la empresa es exitosa es siempre y cuando todos los que estamos alrededor de la empresa seamos exitosos, empezando por nuestros colaboradores. Entonces yo ya lo he hecho de muchas formas y es parte de mi propósito de vida, ¿no? Contribuir a que cada quien sea la mejor versión de sí mismo, y no hay mejor forma de beneficiar a la empresa si estás preocupado para que cada uno de tus colaboradores sea exitoso en su vida personal y sin duda en su vida profesional, y que tenga todas las posibilidades que su persona le pueda ofrecer. Y en ese sentido, me llama mucho la atención estos 2 programas que estás promoviendo, porque yo ya lo hago, y digo, a lo mejor de una forma menos profesional, y sería bien interesante luego para nosotros y para todas las empresas, y sin duda para promoverse a través de Empresa Contigo, el tema de la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos la Semana de la Salud, y van doctores ahí a las instalaciones y revisan la salud, estudios de exámenes de sangre, etcétera. Pero estoy seguro que la metodología que tú tienes debe ser lo que sigue. Igualmente, en el tema de la salud mental, que también estoy convencido que es uno de los grandes retos que tenemos, el tema de salud, hicimos un programa en colaboración con Humind, donde hicieron un diagnóstico de todos los colaboradores, y a partir de ahí hubo cierto coaching para los que necesitaban y tienen acceso a los programas de Humind, a los psicólogos de Humind, etc. Pero también me llama mucho la atención lo que estás haciendo, porque debe ser también algo más estructurado para que funcione de una forma muy fácil, para que la empresa sea exitosa. Sin duda, en la medida en que nuestros colaboradores son exitosos como personas, pues también la empresa finalmente va en el mismo ritmo del crecimiento de cada uno de nuestros colaboradores. Pues te felicito, de veras que qué interesante el dedicar tu tiempo, tu energía y tu emprendimiento hacia la comunidad, ¿no? Y eventualmente, aunque comentas ahorita que puede ser menos rentable que otras áreas, creo que en el mediano plazo las empresas nos vamos a dar cuenta cada vez más de que este es un ingrediente indispensable para que sean exitosas. Sin duda. Pues muchas gracias por invitarme y por tu tiempo que estás aquí entregando. Con mucho gusto.